En Química Orgánica 1, la primera práctica consiste en la aplicación de la extracción a la separación de los componentes de una mezcla, recristalización, destilación y cromatografía. Para ello necesitamos conocer varios conceptos. La extracción es la técnica más empleada para separar un producto orgánico de una mezcla de reacción o para aislarlo de sus fuentes naturales. Está basada en el coeficiente de reparto. En este caso, vamos a realizar una extracción ácido-base, basándonos en sus propiedades ácido-base, de manera que los ácidos carboxílicos o los fenoles presentan propiedades ácidas y las aminas propiedades básicas. El secado de compuestos orgánicos es necesario, pues pequeñas cantidades de humedad pueden inhibir la cristalización de muchos sólidos. Para ello es necesario eliminar el agua de las disoluciones mediante algún procedimiento de secado. Tenemos que conocer los agentes desecantes, que son sólidos inorgánicos anhidros que se utilizan para eliminar trazas de agua. El secado de las disoluciones orgánicas consiste en eliminar las trazas de agua que contiene la disolución orgánica como consecuencia del contacto entre la fase acuosa y orgánica. Antes de añadir el desecante, se suele lavar la fase orgánica con una solución acuosa saturada de cloruro sódico, que arrastra el agua presente en la fase orgánica. Por otra parte, al estar la fase acuosa saturada de cloruro sódico, hace que el disolvente orgánico y los compuestos orgánicos sean prácticamente insolubles en esta fase, por lo que añadimos el agente desecante. Agitamos, tapamos, esperamos a que haga efecto y una vez filtrado obtenemos el desecante hidratado y tras eliminar el disolvente el compuesto orgánico. El secado de sólidos se lleva a cabo en un desecador como el que estáis viendo en la imagen. Además, para medir el punto de fusión, colocamos un poco de sólido en el fondo de un tubo capilar cerrado por uno de sus extremos. La medida se realiza introduciendo el capilar verticalmente en uno de sus orificios superiores de un bloque metálico que puede calentarse eléctricamente. La cromatografía, concretamente la cromatografía en capa fina, o TLC, es una técnica analítica rápida y sencilla muy utilizada en un laboratorio de química orgánica. Permite determinar el grado de pureza de un compuesto, comparar muestras y realizar el seguimiento de una reacción. Los objetivos de esta práctica se basan en la separación de ácido benzoico, 4 aminobenzoatos de etilo o benzocaína y 9 fluorenona, aprovechando sus propiedades ácido-base, en concreto las ácidas del ácido benzoico y las básicas del 4 aminobenzoato de etilo, ya que la 9 fluorenona es un compuesto neutro. Ahora sí, comenzamos con la práctica entregando al profesor un Erlenmeyer de 100 ml para la muestra problema. Una vez tenemos esta muestra, guardamos una pequeña cantidad en un vial para utilizarlo más adelante. El resto de la disolución se introduce en un embudo de decantación de 100 ml. Para la separación y el aislamiento del compuesto básico se añaden 10 ml de ácido clorhídrico al 10%, haciendo la primera extracción. La mezcla se agita con ambas manos eliminando el exceso de presión que se produce abriendo la llave con cuidado mientras se mantiene el embudo invertido. Se coloca de nuevo el embudo en el soporte, se quita el tapón y se espera a que las fases se separen. Vertemos la fase acuosa en un Erlenmeyer de 100 ml y extraemos la fase orgánica con otros 10 ml de ácido clorhídrico al 10%, vertiendo la nueva fase acuosa en otro Erlenmeyer. Lo que ocurre es que el ácido clorhídrico se disocia completamente de manera que el hidrógeno se junta con la amina quedándola cargada positivamente y el cloro se queda como ion.
En el caso de la separación y el aislamiento del compuesto ácido, utilizamos hidróxido de sódico en vez de ácido clorhídrico, echándolo en la disolución orgánica procedente de la extracción anterior, repitiéndolo 2 veces. Lo que ocurre es que el ion hidróxido junto con el protón del ácido forman agua, de manera que el ácido queda cargado negativamente y el sodio positivamente. Una vez hemos realizado la extracción para ambos compuestos, enfriamos en un baño de hielo las 4 fases acuosas obtenidas. A las ácidas le añadimos lentamente hidróxido sódico hasta que el pH sea básico y a las básicas le añadimos ácido clorhídrico hasta que el pH sea ácido. Una vez tenemos las fases acuosas con los precipitados, filtramos el sólido a presión reducida utilizando un embudo Büchner y lo colocamos a continuación con ayuda de la espátula sobre un vídeo de reloj para secarlo en el desecador. En mi caso, en la fase acuosa del compuesto básico, obtuve precipitado tanto en la primera como en la repetición. Sin embargo, en la fase acuosa del compuesto ácido solo tuve precipitado en la primera, por lo que solo tuve que filtrar esa. Para aislar el compuesto neutro tenemos que lavar la fase orgánica en el embudo de decantación con 2 porciones de disolución saturada de cloruro sódico, despreciando la fase acuosa. Transferimos la fase orgánica a un Erlenmeyer y añadimos sulfato sódico anhidro. Dejamos actuar el desecante durante 10-15 minutos agitando de vez en cuando. Filtramos la mezcla a través de un filtro de pliegue recogiéndola en un matraz seco previamente tarado. Eliminamos el disolvente a presión reducida utilizando un rotavapor y medimos el punto de fusión.
mirar los aparatos a ver cada vez que ¿vale? Vale, ¿sale? Vale, perfecto. Vale, coge. Es hora de la cromatografía. En 3 viales diferentes vamos a disolver una pequeña cantidad de las muestras aisladas en la práctica de extracción. Con ayuda de un fino capilar de vidrio vamos a depositar unas gotas de estas disoluciones en la placa de la cromatografía, a cierta distancia del borde. También vamos a depositar unas gotas de la muestra problema inicial para que sirva de referencia. La muestra problema es de cogido. Bueno, menos yo, me cuesta un montón. No sé Era si- ahora, ¿qué me pasa? ¿Pero vas a hacer un vídeo de todas las prácticas? Tras dejar de evaporar el disolvente de la placa, se deposita dentro de una cubeta de cromatografía, a la que previamente se le ha añadido una pequeña cantidad del eluyente deseado. Ahora bien, ¿qué eluyente? Usualmente se emplea una mezcla de 2 disolventes en proporción variable. La polaridad de la mezcla será el valor promediado en función de la cantidad de cada disolvente empleada. El eluyente idóneo para cada caso ha de encontrarse por el método de ensayo y error. En nuestro caso decidimos empezar por una mezcla de acetato de etilo y ciclohexano 1,1. Que lo dicen así, que esté todo impregnado. Que tengo un pulso, tía. Como podéis observar, las manchas quedaron muy arriba, por lo que decidimos cambiar el eluyente a una mezcla de acetato de etilo ciclohexano 1,2. Sí, ¿no? 2-1, ¿no? Joder, este año ya lo noto con el tiempo. Ahora sí, una vez tenemos el eluyente listo, preparamos la placa de cromatografía, se tapa la cubeta y se deja que el eluyente ascienda por capilaridad. Antes de que el frente del disolvente llegue al otro extremo de la placa, se saca de la cubeta y se hace una señal con un lápiz indicando hasta dónde ha llegado el eluyente. Tras dejar evaporar el disolvente de la placa, revelamos mirando en el visor de rayos ultravioleta Madre mía. Perdón. Es que la... Ya hemos acabado la práctica y ahora lo que voy a hacer es sacar una especie de conclusiones. Lo que estáis viendo ahora es un esquema de lo que hemos estado haciendo al separar en fase acuosa y orgánica para conseguir extraer los 3 compuestos, el básico, el ácido y el neutro. Y ahora vamos a pensar en los resultados que hemos obtenido y qué conclusiones podemos sacar a partir de ellos. Con respecto al compuesto básico, hemos obtenido un punto de fusión de entre 95 grados centígrados a 98 grados centígrados, lo que es un punto bastante cercano al teórico. Además, si miramos la cromatografía, podemos observar que no existen manchas de otros compuestos, por lo que estamos ante un sólido bastante puro. La RF es 0,58. En el caso del compuesto ácido, el punto de fusión que hemos obtenido está entre 120 y 125, lo que también está cerca del punto de fusión teórico. Además, si volvemos a mirar en la cromatografía, podemos ver que tampoco existen manchas de otros compuestos, por lo que vuelve a ser un sólido bastante puro, con un RF de 0,63.
Con respecto al compuesto neutro, el punto de fusión nos ha quedado entre 76 y 80 grados centígrados, lo que es un poco más bajo que el punto teórico. Y si miramos la cromatografía podemos observar que sí que existen manchas de otros compuestos. En este caso se parece bastante a la del ácido, por lo que sabemos que existen impurezas en nuestra muestra, por lo que no es pura y tiene una RF de 0,79. En resumen, la pureza de los compuestos ácidos y básicos es bastante alta, mientras la del compuesto neutro es más baja. Creo que esto ha podido ocurrir debido a que en la extracción de la fase acuosa con el compuesto ácido hayamos quedado algo de dicha fase en el embudo de decantación. En la cromatografía lo que es importante es elegir bien el eluyente, y habéis visto que en mi caso lo que hemos elegido ha sido la mezcla de acetato de etilo y hexano 1,2.